en Mateo. Amén. Yo voy a dar lectura y ustedes Mateo capítulo 24. Así que pueden estar sentados porque es bastante, pero yo lo voy a leer. Dice: cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen aquellos días. Orad pues en vuestra oída, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias. Bueno, vamos a... Es todo un capítulo, ¿no? Es todo un capítulo de todo lo que Jesús está hablando aquí, pero todo esto va relacionado con Daniel y con Apocalipsis, para poder entenderlo esto de acá. Pero yo brevemente solamente le voy a dar unos alcances acerca de esto, y el título que tiene este tema es ¿cuáles son las señales de la venida de Cristo? ¿Me están escuchando? Vamos a aprender en esta noche cuáles son las señales de la venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a suceder antes de que Cristo venga? Dice la Biblia que Jesús siempre estaba en el templo enseñando, y dice la Biblia cuando Jesús salió del templo. Así que ahí estaba Jesús estaba saliendo del templo, estaba representando que Jesús era la última vez que estaba en el templo. ¿Por qué? Porque 2 días después que salió del templo, a él lo crucificaron. Así que tiene un significado importante eso. Dice la Biblia cuando Jesús salió del templo. ¿Qué es lo que es? La pregunta es que tuvo el lugar también en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? El templo estaba en un lugar, se llamaba el templo de Herodes I. Era una remodelación o una reconstrucción del templo de Zorobabel. ¿Y qué era el templo de Zorobabel? ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio por los babilonios, hubo una destrucción del templo? Y así que los llevaron por más de 70 años, lo llevaron al cautiverio. Y el pueblo de Israel nuevamente regresó. Y Zorobabel vino y estuvo reconstruyendo el templo. Y Herodes, para congraciarse con el pueblo judío, como era un romano y de ascendencia judía, dice que él comenzó a reconstruirlo y lo hizo de una manera más grande. Y aún lo hizo más hermoso que el templo de Salomón. Dice que las piedras eran tan hermosas, tan grandes, que lo labraban en el mismo lugar, cerca de unas montañas, y los traían ya labradas de piedra caliza. Eran unas piedras casi como blancas. Y dice que le estaban haciendo hermosa, unas tremendas terrazas, y estaban haciendo el lugar santo, el lugar santísimo. Y dice que empezaron a hacerlo más o menos en el 19 antes de Cristo, y duró 9 años y medio su construcción, pero se prolongó hasta el 62 después de Cristo. Así que cuando Jesús estuvo ahí, el Señor está hablando de una manera profética acontecimientos que se producirán en un periodo de 7 años que van a ocurrir. Cuando Jesús está saliendo de ahí, era la última vez que estaba visitando ese templo, ya no iba a estar más allá. Y así que ellos, cuando Jesús está saliendo, dicen: mira qué hermoso templo, era algo magnífico, algo maravilloso. Comenzaron a mostrar los edificios, algo maravilloso. Pero Jesús, en lugar de
de poder sorprenderse todo eso, él le dice, de cierto, ¿ves todo eso? Ven, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Todavía no acababan de reconstruir el templo, pero Jesús ya estaba anunciando su destrucción. ¿No creen que fue algo chocante para los judíos? Fue algo chocante. ¿Por qué fue algo chocante? Porque ellos, cuando Jesús les responde de esa manera, de una manera directa, todo lo que ustedes ven, llegará un momento que no va a quedar piedra. ¿Qué es quedar piedra sobre piedra? Por ejemplo, si yo tengo ese muro de ladrillos, si yo digo no va a quedar de ese muro ladrillo sobre ladrillo, quiere decir que todo se va a echar a tierra, todo, nada va a quedar. Y para que llegue a un estado así de ese templo, esas piedras tremendas, maravillosas, que muchos años tomaron construirlo, tuvo que haber una catástrofe nacional. ¿Tendría que Israel como nación desaparecer o no? Porque era su templo. ¿Y quién va a dejar que destruya su templo si era su religión? Así que lo que estaba diciendo un poco que confundió a ellos. A los discípulos estaban confundidos, pero ¿por qué? Si le hemos querido mostrar la majestuosidad del templo y él nos dice que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir? Entonces ellos no entendían, porque el judío pensaba que Jesús era el Mesías, pero venía como un guerrero que venía a establecer su reino milenial en ese periodo, en ese tiempo. Así que Jesús está hablando de su muerte, está hablando que el templo iba a ser destruido, que la nación iba a ser destruida. No entendían. Y del templo Jesús siempre se quedaba en Betania. Recuerden ustedes que sus amigos eran Lázaro, y para ir allá tienen que subir una tremenda pendiente que se llama el Monte de los Olivos. Así que ellos comenzaban a caminar cuando Jesús le responde de esa manera, y dice, llegaron a una parte ya alta, porque dice en el verso 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, porque comenzaron a subir esa pendiente tan alta y es cansador, es la parte más directa que lleva a Betania. Así que se cansaron y los discípulos aprovecharon, estaban un poco consternados y le dicen, dinos cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. No se quedaron con ese interrogante, le preguntaron nuevamente, ahí sentados descansando. Pero yo quiero decirles que cuando Jesús habla acerca de la destrucción del templo, que según la historia, si usted agarra cualquier libro de historia, sucedió en el año 70 después de Cristo. Quiere decir que después de poco tiempo que Jesús lo crucificaron, se cumplió la profecía de Jesús de la destrucción del templo. ¿Y cómo se cumplió? El que lo destruyó fue Tito. Fue un emperador que fue a conquistar a Egipto y fue con una tropa, pero los romanos le enviaron una carta diciendo que no ataque, y tenía un ejército poderoso, y él enojado desistió y se dio vuelta y pasó por Palestina, por Israel, y molesto comenzó a destruir el templo para agarrar todo el oro, todo lo que había gastado en toda esa marcha de conquistar Egipto, de una manera recobrar algo de lo que había invertido. Así que comenzó a agarrar todo el tesoro del templo, y dice la Biblia que el templo de Salomón en ese tiempo dice que las paredes estaban forradas en algunas partes con oro. ¿Y qué sucedió? Dice que una flecha cae, dice, en el lugar santo y se incendió, y todo el oro que había en el templo se derritió y se comenzó a meter por todas las piedras. Y es por eso que este ejército, comandados por Tito, para no dejar ni una pequeña cantidad de oro, comenzaron a desmontar todas las piedras y a sacar todo el oro. Y se cumplió la profecía, que no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Dios, eso nos hace reflexionar que cuando Dios declara su palabra se cumple. Todo se cumple. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Fue el templo, hermanos, quitado de todas sus riquezas y llevado. ¿Y sabe lo que sucede? Y otra cosa también que tenemos que aprender es que cuando Dios retira su presencia, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que le da valor a esto? Es la presencia de Dios. ¿De qué nos vale tener un hermoso templo? Como hay otros templos hermosos, hermosísimos, grandes, grandiosos, pero si no está la presencia de Dios.
como dice la Biblia acá, cuando Jesús salió del templo, para no volver más. Cuando, hermano, la presencia de Dios no está en un lugar, eso no hay ningún valor, solamente en un grupo de personas seríamos. Pero el hecho de estar aquí, adorando al Señor en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir en espíritu y en verdad? Con sinceridad, sin hipocresía, no viviendo una doble vida, de estar aquí en la iglesia y hacer otras cosas fuera de la iglesia. Entonces, la presencia de Dios, hermanos, es lo que le da valor a nuestras reuniones. Él está aquí presente, porque Él dijo, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, en medio, ahí estoy yo. Y eso es lo importante recordar. Y Jesús, cuando le hacen, estaban preocupados, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él le responde, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os... porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos, y esto será principio de dolores. Muchos cuando se predica esto dicen, pero ¿cuándo no ha habido guerras? Desde que el mundo está, hay guerras. Desde que el mundo está, y como consecuencia de las guerras, hay pestes, hay hambre. Es una consecuencia de las guerras. Y además, según la Biblia, habla también en el tiempo de Juan, ya Juan hablaba que, dice que ya se levanta el anticristo, decía Juan, en sus escritos. Entonces, no es algo nuevo, no es algo nuevo, pero lo importante es que cuando ya venga Cristo y esté cerca a las puertas Cristo, eso se va a intensificar, eso se va a hacer más notorio. Las guerras van a ser más seguidas, más fuertes, más violentas, más destructivas. Antes se mataban con una espada, con una flecha, pero ahora en un momento, en una bomba, algo, se matan 200, 300, miles. Todo eso, dice Jesús, habrá. Se le dice también, esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Qué más habla? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es el tiempo ahora? Hay mucha confusión ahora, ¿no? Ahora se están levantando, por ejemplo, falsos profetas, y se van a levantar y van a engañar a muchos. ¿No es lo que estamos escuchando ahora? Por ejemplo, ahora se ha escuchado, antes había uno que se llamaba pastor, después fue profeta, ahora ya es apóstol. Rápidamente suben de escala. Bueno, yo soy pastor nomás, hasta que me muera pastor. Ya no eso de apóstol, profeta. Porque en realidad un pastor, en realidad el que predica la palabra de Dios en parte es un profeta, porque está predicando la palabra de Dios. Entonces el don como profeta es otra cosa, ¿no? Y se está levantando tantas cosas que, por ejemplo, estuve leyendo que en los Estados Unidos, porque todo siempre viene en las naciones más grandes. Vienen los Estados Unidos, y como México está cerca, viene México, y de México ya viene a Sudamérica. Y así que lo que nosotros estamos escuchando ahorita, todo eso ahorita rápidamente, pero hace 20 años atrás tenía que suceder primero en Estados Unidos, después venía acá después de 10 años, 5 años. Ahora está allá en una semana y está acá nuevamente por el internet. Se ha vuelto todo de una manera, una aldea global. Todo lo que sucede en unos segundos en otro país, rápidamente estamos aquí. Y ahorita está habiendo, hermanos, se están levantando muchos falsos profetas, se están levantando muchas cosas que están confundiendo al pueblo de Dios. Hay muchas cosas que la iglesia tiene que entender, como Jesús dijo, que engañarán a muchos. Y tenemos que estar con los oídos bien abiertos, siempre, hermanos, con nuestra Biblia en la mano, para ver las cosas si son correctas o no son correctas. Juan dijo que debemos discernir los espíritus, pero los espíritus no están desencarnados, o los espíritus que no se ven, que son ángeles caídos, no lo vemos. Pero lo que sí podemos, hermanos, discernir, ver si son de Dios, es si no se ajustan a la palabra de Dios. Y ahí sí nosotros podemos darnos cuenta si es de Dios o no es de Dios. Todo lo que yo estoy compartiendo aquí por el tiempo, yo les invito, que va a ser el 31, o sea, después del primero, que sería el 1 de enero, en la iglesia, aquí en la Fraternidad, a las 8 de la mañana, nosotros empezamos el ayuno. El ayuno sería el 1, el 2 y el 3.
Así que usted vaya preparando su corazón, vaya preparando su tiempo, para que usted pueda pasar un tiempo de buscar en oración el rostro de Dios, para entregarle esos primeros días del año al Señor. Nosotros tenemos como un principio que si nosotros le entregamos los primeros días al Señor, hermanos, todo el año nos va a ir bien. ¿Me está entendiendo? Es como cuando tú le das la primicia a Dios. Nosotros le vamos a dar la primicia del año y tenemos asegurado la bendición y la cobertura, la protección de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Muchas cosas que nosotros estamos logrando ha sido como producto de orar la iglesia, de las personas que están dispuestas en esas fechas importantes para poder llenarnos del Señor, hermanos. Cuando el mundo está en las fiestas, en el fandango, en las borracheras, algunos están como sonámbulos por ahí que se amanecen, el pueblo de Dios está clamando, está gimiendo por la salvación de Laredo, por nuestras propias vidas, por nuestra vida, nuestra comunión con Dios. En verdad que es una inversión que creo que la eternidad solamente podemos saber que esos momentos con el Señor son valiosos. ¿Por qué les digo? Porque ahí yo voy a explicar de una manera más detallada ya de los falsos profetas que se están levantando, las iglesias mundanas, de las falsas doctrinas que se están levantando, y ahí va a haber un tiempo más que suficiente para poder nosotros aprender acerca de eso, acerca de la familia, acerca de cosas que nos van a servir para poder, hermano, como dijo Jesús, de tal manera que no nos engañe, porque hermanos, la venida de Cristo está cerca. Una cosa yo quiero decirles, hermanos, que la venida de Cristo está tan cerca. Y si nosotros, escúcheme bien, no vemos que Cristo viene, lo va a ver sus hijos, pero de sus hijos no va a pasar. Esa generación lo va a ver. Y usted dirá, pero ¿por qué lo tiene usted tan seguro? Yo no sé la fecha ni sé nada, pero lo que sí sé, que la siguiente generación, hermanos, Cristo está a las puertas, hermano. Y yo adelante le voy a decir por qué. Mire, hermanos, dice la Biblia, mas el que persevere, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hermanos, hay mucha hipocresía. Hay muchas iglesias que ahorita, hermanos, se están levantando, muchos problemas. Hay mucha gente que ya no quiere hacer ya labor, o se compadece del pobre, o se compadece de la gente, o quiere amar a la gente necesitada. ¿Por qué? Porque hay mucha hipocresía y se está contagiando mucho del pueblo del Señor. Dice la Biblia, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ahí en Daniel, habla Daniel que Dios le mostró, se llama las 70 semanas de Daniel. Y estos últimos, en la venida de Cristo es la última semana. En otras palabras, son una semana, tiene 7 días y cada día es un año. La gran tribulación, escúcheme bien, va a durar 7 años. Y antes de que empiece la tribulación, va a acontecer lo que se llama el rapto de la iglesia. Es decir, aquellos cristianos que están viviendo en santidad, que están viviendo obedientes a la palabra de Dios, hermanos, Cristo va a venir por la iglesia, su iglesia, y hermanos, van a desaparecer, porque rapto en griego significa tomar. Así que eso significa así. Mucha gente van a desaparecer en muchas iglesias antes que entren a la gran tribulación, los 7 años. Hay muchos teólogos que dicen que al inicio de los 7 años de la tribulación va a desaparecer la iglesia. Unos dicen que va a ser a la mitad de la tribulación. Algunos lo llaman primero la tribulación, 3 años y medio. La gran tribulación va a ser de los 3 años y medio para adelante. Ahí en la mitad la iglesia va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque ahí en Apocalipsis dice que los ángeles derraman las copas de la ira. Es decir, va a venir juicio sobre la tierra y la iglesia ya no va a estar. Ahora, para mí que sea al inicio, que sea en medio, para mí personalmente no hay ningún problema, porque la iglesia tiene que estar preparada. El hecho es que la iglesia no va a pasar, hermano, la gran tribulación. Dios va a llevar a la iglesia. Tenemos un ejemplo, hermano, de una metáfora, algo figurado, algo alegórico, cuando Dios lo llevó a Enoc. Dice que él no vio muerte, se lo llevó, porque caminaba con Dios y agradó a Dios. Entonces
Entonces la iglesia que anda en santidad, Dios lo va a llevar. Tenemos a Elías, que lo llevó en un carro de fuego, lo transportó. Entonces hay ejemplos de que van a suceder. Y cuando Jesús dijo, así como me habéis visto, ¿qué haces mirando? Porque así yo vendré y me tomaré a mí mismo. Está hablando de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia. Entonces hay varios textos en la Biblia. Yo por el tiempo solamente estoy narrándolo así, hablándolo brevemente, pero para todo esto hay textos de la Biblia. Y yo quiero que, por ejemplo, en Mateo verso 5 dice que vendrá el falso Cristo. Mateo 24:5. Y en Apocalipsis 6, brevemente yo voy a leerlo porque tiene relación Apocalipsis con Mateo, lo que Jesús está hablando. Todo el capítulo 6 de Apocalipsis 6:2 dice: y miré, he aquí un caballo blanco, al que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Ahí está hablando del falso Cristo. Habla de guerra. Versos 6 y 7 en Mateo, ese está en 3 y 4 de Apocalipsis, dice: cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué quiere decir con esto? Que Mateo tiene relación con Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis es la última carta ya. Y habla de los juicios. Entonces, cuando Jesús le preguntaron cuáles serán las señales de tu venida, Él está relacionándolo, hermanos, lo que está en Apocalipsis. Todas esas cosas se van a dar. Después habla de hambre. En Mateo, que he leído, el verso 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir? 2 libras de trigo, casi dicen que es como 1 kilo, va a valer un día de trabajo. O sea, por ejemplo, si tú ganas en un día 40 soles, tú tienes que trabajar un día, sacarte la nube para que compres un poco de trigo. O sea, todo va a estar carísimo. Va a haber una gran necesidad, una gran escasez. Habla del hambre que va a haber en la tierra, y habla de muerte en Mateo verso 7, y en el 7 y 8 de capítulo 6 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Muerte de los santos, habla. En el 9:11 dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, testimonio de que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando Cristo, hermanos, venga por la iglesia, hermanos, ese tiempo va a ser para que el pueblo de Israel se salve. Pero va a haber un pequeño remanente de gentiles, somos nosotros. Ya la iglesia se va, el pueblo de Israel entra en un proceso, porque no lo reconoce al Mesías. Y ahí van a reconocer al Mesías. Va a haber una conversión nacional de Israel, pero de ahí Dios va a sellar a 144,000 del pueblo de Israel, de todas las tribus, y esos Dios los va a levantar para que prediquen por todas las naciones. Ahí en medio del anticristo y todo, Dios le va a dar autoridad y poder para que prediquen sobre todas las naciones. Y ahí va a haber convertidos también. Pero esos convertidos, hermanos, que se van a convertir, va a ser con su vida. Ya no van a estar en la iglesia sentaditos como tú estás, que te predican el evangelio, que hay libertad. No, ahí te dicen: tú eres cristiano, niega a Cristo. No, te van a matar. O sea, con tu propia vida. Y ahí hemos leído, ¿no?, cuando dice: Señor, vénganos. Y Dios todavía no se cumple el número de sus consiervos. O sea, hay más personas que tienen que morir, pagar con su vida. Por eso, hermanos, yo creo que en este tiempo, hermano, de tanta vanidad, de tantas cosas en este año, cada año que viene, tú tienes que, hermanos, buscar la santidad.
a acercarte más al Señor, dejar aquellas cosas que te alejan, aquellas cosas ya de jugar al Evangelio. Y nosotros como líderes, como pastores, tenemos que enseñar estas cosas a la iglesia, para que la iglesia ya tome en serio las cosas de Dios, porque la venida de Cristo ya está cerca. Y también dice en el verso, por tanto dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. En el capítulo de Daniel, capítulo 9, yo quiero que ustedes abran sus Biblias, solamente voy a leer dos versos. Daniel 9, 26, mira lo que dice, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando habla de las 62 semanas, ¿cuántas semanas son que Cristo le reveló a Daniel? 70 semanas. 70 semanas le fueron explicadas a Daniel. Pero dice, hermano, el verso 26 que las 62 semanas, a las 62 semanas se quitará el Mesías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo sucedió que se quitó la vida al Mesías? Cuando hubo la destrucción de Jerusalén. Antes de la destrucción de Jerusalén, a Jesús lo mataron. Y en el año 70 Jesús fue destruido el templo. ¿Qué quiere decir? Que esta profecía, las 62 semanas, se cumplieron cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Son 62. ¿Cuántas semanas quedan? ¿Cuánto? 8 semanas, ¿no? 8 semanas. Esas últimas semanas que todavía no se cumple es la que nosotros estamos viviendo. Cristo murió, resucitó. Hasta ahí están las 62 semanas. Esas últimas semanas, porque son 70 semanas, son lo que estamos viviendo nosotros. ¿Me están entendiendo? Nosotros. Y mira lo que dice ahí. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Quiere decir que va a llegar un momento que se va a levantar, hermanos, el anticristo. Ahorita, hermanos, hay muchos líderes cristianos. Si usted entra en YouTube, hermanos, ahí dice, cuando ha ganado el papa anterior a Francisco fue Ratzinger, ¿no? Cuando él ganó, hermanos, como papa, todos los líderes de la iglesia cristiana evangélica de todo el mundo le rindieron pleitesía al papa. ¿Quién estuvo ahí? El presidente de los Estados Unidos, de las asambleas de Dios de los Estados Unidos, felicitándole al papa, besándole las manos, abrazándolo. ¿Quién más estuvo? De la iglesia bautista, episcopales, los peregrinos de todo el mundo, los máximos representantes, dándole su venia al Papa. ¿Qué significa eso? El ecumenismo. Ya está cerca. A mi esposa le he mostrado un video yo en que está Darlene Chuez y otro gran cantante al Papa Francisco, abrazándole y cantando con todo, unidos todos por la paz. Dice que están rezando por la paz del mundo. Hermano, ya está en juego, ya está entrando lo que es el anticristo. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermanos, va a haber una sola religión en el mundo. ¿Y sabe cuál es esa religión? Va a ser el catolicismo, el Papa como cabeza. El Papa es el que convoca es el líder, y el que convoca va a ser la cabeza. Va a haber una sola religión. Ahí están metidos los budistas, musulmanes, todos están metidos ahí, en nombre del amor. No hay diferencias ahí. Ellos adoran a María, y ahí están los evangélicos metidos que no creen eso, pero no hablemos de eso, porque estamos hablando en nombre del amor. ¿Y sabe lo que está sucediendo, hermano? Se va a levantar, y ahorita ha habido, por ejemplo, del cambio climático, y ha habido el grupo, los G, no sé en qué país ha habido un grupo de los países ricos, y ya están pidiendo, hermano, que se levante un líder. Porque ustedes han visto en ese video, dice que la economía se está desboronando, hermano. Grecia ha sucumbido,
Argentina está tambaleándose, Brasil económicamente está cayendo. Bolivia está bien, hermano, más que nosotros. Bolivia, escúchelo bien, pero eso es momentáneo, porque tiene gas, tiene recursos, pero cuando baje eso, su economía va a colapsar. Estados Unidos, ¿sabe lo que hace Estados Unidos? Hace como Alan García, genera billetes sin respaldo. Cada moneda que tú tienes en tu mano tiene un respaldo en oro, en el Banco Central de Reserva del Perú. O sea, tú no puedes acuñar monedas ni en billete ni en moneda si no tienes su equivalencia en oro en el Banco de Reserva. Porque no es fácil agarrar y sacar dinero, y puedes hacer harto dinero. Después te viene, hermano, la inflación. Es lo que hizo Alan García. Comenzó a hacer bastante dinero, los dólares boom. ¿Y sabe lo que sucedió? Un colapso que se multiplicó por 10, un kilo de azúcar, de arroz, porque él lo que hizo no era dable. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estados Unidos está endeudado con el Fondo Monetario Internacional en miles y miles de billones. Dicen que China lo va a desplazar de aquí a 10 años como potencia en el mundo. China a Estados Unidos. No va a ser potencia ya Estados Unidos dentro de 10 años. En el 2030 China va a ser potencia mundial. Entonces, ¿qué está sucediendo? Todo el orden global va a cambiar. Y muchos están pidiendo, hermanos, que haya un hombre que sea capaz, un líder que pueda gobernar y pueda sacar de esta crisis. Dicen, no importa si sea hombre o sea el demonio, dicen. Así lo han dicho. Entonces, ¿qué están invitando? Están invitando para que ya venga ese superhombre. ¿Qué está habiendo ahorita? Guerras, narcoterrorismo, y nadie lo puede controlar. ¿Y sabe lo que están diciendo, hermanos, los gobiernos? Están diciendo que es necesario que ya no haya fronteras para que no haya guerras. Porque ¿por qué pelean? Chile con Perú, que el triángulo es mío, que ya era a los palos del chileno, que no, que es peruano, se pelean por tonterías. Ahora los líderes dicen, ¿sabe qué? Va a ser una sola nación, ya no va a haber fronteras, va a haber una sola policía, una sola economía, va a haber un idioma oficial, va a haber una marca electrónica, y cada persona va a poder comprar y vender si no tiene esa marca. ¿Y sabe lo que va a suceder? Van a eliminar, también dicen que están creando, hermanos, que le implantan un chip a un delincuente, como un GPS. Así que la policía ya no está preocupada, lo están monitoreando en su pantalla dónde se moviliza, dónde está, y lo pueden atrapar en cualquier momento. Va a haber cambios radicales, y lo que he leído en el capítulo, verso 27, dice que se va a levantar ese superhombre y va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Porque ahorita ahí en el monte Moria hay una mezquita, y ahí era también donde fue sacrificado Isaac, y ahí están los musulmanes, que son 1.000 millones. Si Israel quiere quitarlo por la fuerza, se levantan todos los árabes, porque su fe para pelear y guerrear se unen, pero son muy desunidos, porque son ricos, tienen petróleo y no lo ayudan a sus propios hermanos, no se ayudan entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este hombre, este anticristo? Va a negociar y va a construir, hermanos, el templo en Jerusalén. Hay una profecía, dice que hay un instituto del templo en Israel, de que está confeccionando todo ya los utensilios para el templo. Están también la vaca alazana, es una vaca que es color rojiza. Dice que lo están ya criando genéticamente para que lo puedan sacrificar. Así que ya está todo dispuesto. Dice que el templo lo pueden construir en meses los ingenieros israelíes. Ya están, todo lo tienen ya preparado, los planos, todo, y están activos para que construyan el templo. Si eso se da y se cumple, hermano, este anticristo va a decir, vamos a hacer un pacto con Israel. Ustedes van a comenzar a sacrificar las oblaciones, los holocaustos, y van a empezar. Pero dice la Biblia que a la mitad de la semana, ¿qué quiere decir? A la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, si sabes qué, rompe el pacto con Israel, y ahí viene el abominador, el anticristo, y ahí viene la persecución al pueblo judío, y ahí viene el Armagedón. ¿Se dan cuenta? En esa última semana. ¿Por qué nosotros no podemos decir en qué fecha? Porque lo estamos viviendo. ¿Por qué sabemos que fue las 62 semanas ya se cumplieron? Porque nosotros ya lo pasamos. Ya lo podemos ver claramente que así fue. Entonces estamos viviendo la última semana de Daniel. Y dice, hermano, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo por la persecución al pueblo judío. Va a haber una persecución, hermanos, al pueblo judío, y en esa persecución, hermanos, ellos van a mirar a Dios y se van a convertir.
por ese momento tan terrible que al pueblo de Israel, hermano, le toca vivir. Dice, más hay de las que estén encintas y los que críen aquellos días. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, dice. O sea, tanto es, hermano, la urgencia de la persecución, que algunos van a estar trabajando en el campo y no hay necesidad de sacar una capa por el frío, por el invierno, porque es preferible conservar la vida, porque Dios los va a guardar. Pero dice, más las que estén encintas y críen aquellos días. Orar pues que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo. Algunos dirán, no, pero por eso mejor ya no tengo hijos. Ahí está hablando del pueblo de Israel. Ya la iglesia ya no está. Está hablando del pueblo de Israel. Y dice, orar para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando del pueblo judío. ¿Por qué? Porque si es en invierno y ellos al huir no van a sacar un abrigo, va a ser terrible para ellos. Ahora, si es día de reposo, si ellos los judíos cumplen la ley, dice que en día sábado solamente está permitido caminar 1 kilómetro, no más. Así que no podrían huir. Por eso dice, Jesús dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y de ahí nuevamente habla, dice, mirad, aquí Cristo está, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Yo les hago la pregunta a ustedes, hermanos. Con lo conforme la Biblia nos está enseñando aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Nosotros debemos guiarnos por las señales, debemos guiarnos por los milagros y los prodigios. La Biblia dice, porque harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Hermanos, el hacer milagros, el hacer señales, no es una marca de ser un verdadero seguidor de Cristo. Pero hay mucha gente cuando dice, están haciendo milagros, sanan, se van, dejan su iglesia, ni siquiera el pastor sabe dónde están y se van por allá en busca del milagro. Están ya, hermanos, siguen los milagros, pero no le siguen al Señor de los milagros. Viven una vida desordenada. Entonces, lo que tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado, es no lo que ellos hacen, hermano, sino lo que ellos dicen, qué es lo que están enseñando, qué es lo que están hablando, cómo viven sus vidas. Dice, entonces, hermanos, hablando un poquito acerca de las pestes que va a haber en este tiempo. ¿Cuánto se ha oído, por ejemplo, del SIDA? ¿Cuánto se ha oído, hermanos, de las pestes? Por ejemplo, en Inglaterra hay una enfermedad que le sale en la piel a las personas y le comienza a comer. Es como un virus, dice, comienza a comer, y no hay medicina antibiótica que pueda detener a ese virus. Comienza por tu dedo y te comienza a comer todo tu cuerpo y te deja, hermanos, huesos nada más. Dice que en Inglaterra, hermanos, son juicios de Dios. ¿Sabe lo que sucedió en Inglaterra, hermano? Dice que en ese país las mujeres usan anticonceptivos. Ustedes sabían que lo que se pone la mujer, eso que se llama intrauterino, el té de cobre, es un método abortivo. ¿Cuántos sabían eso? Es abortivo. Es decir, eso al feto lo mata. Es abortivo. Y eso lo han creado, hermanos, personas que no son cristianas, porque es como si fuera un sacrificio a Satanás. Otra cosa también, las píldoras, muchas veces, hermanos, atrofian a la mujer. Algunas mujeres, por ejemplo, cuando toman mucho de esos ahí, tienen que pasar 5 o 6 años para que se limpie su organismo y puedan procrear. Algunas se quedan estériles, ampollas, o sea, todo tiene consecuencias. El único método que está permitido, hermano, y creo que no es dañino, es el método que le llaman de la mujer que se cuida, ¿no? El método del ritmo, ¿no? Pero para eso tiene que tener dominio propio, tanto el hombre como la mujer. Y Dios dice que nos ha dado dominio propio. Entonces, hermanos, dice que en Inglaterra las chicas, hay mucha libertinaje, que las chiquillas de 14 a 13 años me dicen, ¿sabe qué, hija? Anda y toma tu pastilla. O sea, ahí no lo prohíben que hagan relaciones sexuales, sino le dicen, toma tu pastilla, porque sabe que lo van a hacer.
Y es tanto, hermanos, que ha caído en pecado, en degradación este país. Dice que todo, hermanos, se avienta al desagüe, ¿no? A las tuberías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No están enterradas en la tierra? Y esas tuberías, ¿acaso, hermanos, por ejemplo, las tuberías que teníamos antes no son de cemento? Y filtran. Y eso se va a la tierra. Y en la tierra, ¿qué tenemos? No tenemos que cultivamos las plantas. Y de ahí no hay agua también subterránea y se filtra con el agua y vuelta nuevamente ese ciclo, lo comemos las verduras, los alimentos y el agua se mezcla con el otra agua dañina que botan por el desagüe y no comemos. Entonces es consecuencia de que nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Y eso es un castigo, hermano. Y sabe una cosa, entonces está habiendo plagas terribles, SIDA. Estuve escuchando también de una señora dice que solamente por tener en sus dientes no se había curado bien, le dio cáncer a la encía. Yo nunca he escuchado que hay cáncer a las encías, hermano. Y yo me quedado aterrado. Ahora te aprende que hay personas que tienen sinusitis y se llena tanto, hermano, de ese líquido que tienen que sacarle otra máscara como un animal, operarlo y sacarle todo esa baba, ese moho que se mete acá, hermano. Hermano, se está viendo cosas ya terribles, enfermedades, el pecado sexual, la peste rosa, el SIDA, hermanos, tantas enfermedades que son consecuencia, hermanos, y son señales de la venida de Cristo. Dice también, mirad, ya avanzado, dice el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá. Yo le he leído en Apocalipsis algunas cosas que se van complementando, y dice en el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y yo quiero detenerme un poquito acá acerca, hermanos, dice, de la higuera aprended la parábola. Ahí hay una señal, hermanos, que es infalible, de que usted se va a dar cuenta de que estamos en el último tiempo. Cuando Jesús dice, de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Abran su Biblia en Jeremías 24:1. Jeremías 24:1. ¿Quién es la higuera? Dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasí, dice, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré, y le daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo los seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, que por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Quién es la higuera? ¿Lo tienen claro ahí? ¿Quién es la higuera? Es Israel. Está hablando de Israel. Y en Oseas 9:10 habla que la higuera es Israel. En otras palabras, cuando aquí yo estoy leyendo, y hay muchos textos, Joel 1:7,
Lucas 13:6, en Lucas 13:6, por ejemplo, lo voy a leer solamente eso, Lucas 13:6, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada y en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¿De quién está hablando? De Israel, que Dios vino a ver si había fruto y no lo encontró. Y sabes una cosa, hermanos, cuando Jesús dijo de la higuera aprended de la parábola, hermanos, está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Dice, cuando ya su rama está tierna. ¿Qué quiso hablar Jesús de eso? ¿Cuándo brotan las ramas tiernas de un árbol? ¿Cuando queda su tronco o no? Cuando tú sacas de raíz a un árbol, ya no puede decir que brota sus hojas tiernas, porque ya no hay, lo sacaste. Pero cuando tú, por ejemplo, ese ficus que está ahí, con Enrique lo cortamos todo y lo dejamos un palo quedó, y ha pasado ya como creo que 4 o 5 meses y ya el ficus está ya lleno ya de hojas, está bien bomboncito, pero dejé el tallo, dejé el tronco y comenzó a brotar hojas tiernas. Cuando Jesús está hablando de eso, aprender de la higuera, está diciendo así: observen, miren a la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. Ya está brotando sus hojas tiernas. En el 46, hermano, Israel vino a su tierra, hermano. Dios, que los dispersó después que destruyeron el templo, Dios los dispersó como castigo por todas las naciones. Fueron matados en los campos de concentración. Más de 6 millones de judíos murieron porque fueron despreciados. Hermanos, Dios tuvo misericordia y Dios los juntó de todos los rincones del mundo, hermanos, porque está en la palabra de Dios. Jeremías 16, ahí hay una profecía, yo lo voy a leer. Jeremías 16 dice de esta manera, 14 y 15 dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se diré más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las tierras del norte? De Rusia. Los hizo volver. Hermanos, los hizo volver a su tierra. Ahora Israel, hermanos, ha vuelto a su tierra. ¿Después de cuánto tiempo? Más de 2000 años. Más de 2000 años después, Dios ha hecho regresar, hermano, a Israel a su tierra. Y está brotando. Israel, hermano, ya es ahorita una potencia económica, militar. Tal es así que en 6 días le ganó la guerra a 7 naciones, hermanos. Más de 1800 tanques. Más de 80.000 soldados, con 500 soldados, con solamente 300 tanques, le ganó la guerra, hermano, a una nación poderosa. Egipto, Siria, los árabes, hermanos, ¿saben por qué? Porque es un pueblo indestructible, porque Dios pelea por ellos. Y Dios está diciendo, de la higuera aprendan, Israel ya está en su tierra. Él es el reloj, hermano, profético. Ya Israel está ahí. Dicen, cuando vean estas cosas, cuando Israel esté en su tierra, entiendan que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación está hablando? Está hablando de la generación, hermanos, de Israel. ¿Ustedes sabían que Israel es el único pueblo que ha regresado a su tierra y después de 2000 años habla su mismo idioma? Es decir, un judío ruso, un judío de Austria, un judío alemán, un judío se encuentran en su tierra y hablan lo mismo. Hablan lo mismo, se entienden. Pero ¿qué pasa, hermano? Otros idiomas. Han pasado solamente 2 generaciones y su idioma se ha degenerado. Por ejemplo, el español, ¿cómo lo hablaban cuando vinieron los españoles? Habéis vosotros. Y nosotros somos criollos. ¿Cómo hablamos? Dicen que los españoles dicen que nosotros hablamos mejor que ellos. Ya no hablamos a vosotros, no, ya hablamos diferente. Se ha degenerado un poco el idioma español, pero los judíos, hermanos, su idioma es el mismo, no ha cambiado. ¿Qué más no ha cambiado? No ha cambiado su identidad. Dios los ha curado, ellos ya no son idólatras. Porque, hermanos, 2000 años de dispersión,
ellos han aprendido en carne propia que solamente hay un Dios, no hay otro Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando habla de esta generación, quiere hablar que la generación de Israel, esa generación es la que, hermanos, ellos van a ver todo esto venir. Es decir, esa generación no va a ser destruida, esa generación no va a desaparecer. Está hablando de la raza, de la generación, de la raza del pueblo judío. Y hermanos, en este tiempo ellos van a ver la venida de Cristo. Para terminar, me voy a saltear un poco. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ponerle fechas, hermanos, está de más, porque nadie sabe. Por eso que se llama Iglesia Adventista de los últimos días, del séptimo día. ¿Por qué adventista? Porque Guillermo Miller, que fue su fundador, él puso una fecha. En 1800 y pico dijo, Cristo va a venir. Y muchos se despedían, muchos venían a sus propiedades, dejaban sus casas, se iban al monte alto a orar, a cantar, porque decían que iba a venir Cristo. Grande decepción, Cristo no vino. Muchos en la bancarrota, en la desgracia, en la orfandad, porque todos lo dejaron. Entonces, hermanos, ¿pero quién salvó ese movimiento? Esta mujer, una profetisa llamada Elena de White, porque ese hombre reconoció su error y esta mujer se hizo líder de ese movimiento y lo impulsó con sus profecías que no eran de parte de Dios, sino de su propio corazón, una falsa profeta. Entonces, hermanos, tenemos que entender que dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice que se casaban, había mucho homosexualismo, no se tomaba en cuenta el matrimonio, había mucho divorcio, se casaban, se recasaban, había borracheras, había tantas cosas. Y hermanos, y él dice que segunda de Pedro 2:5 dice que Noé fue pregonero de justicia, comenzó a predicar por muchos años, no se convirtió ni uno. No se convirtió ni uno. Hermanos, porque era tanta la maldad en la gente, se burlaban de él, pero dice que hasta que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La gente dice, no, ya, ¿qué va a venir? Hasta que predique el pastor. Así predican todos los años que Cristo viene, nunca ni se burlan, se ríen. Así será la venida del Hijo del Hombre. Llegará un momento que la iglesia desaparezca, ya no esté, y dirá, no, en verdad lo que predicaba el pastor era cierto. Yo, por no poner mi vida a cuentas, por no buscar el reino de Dios y su justicia, me he quedado. Entonces, hermanos, yo creo solamente ahí por el tiempo. A ver, vamos a ver, son las 8. Hermanos, yo quiero decirles con todo mi corazón que nosotros tenemos que ser, como dice más adelante, tenemos que velar, dice, que tenemos que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nosotros no pensemos. No debemos desanimarnos, debemos ser como ese siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo. Y ahí también habla acerca de los pastores, hermano, un poco los líderes, para dar alimento a la iglesia. Hay muchos pastores, por ejemplo, estuve leyendo una carta de un pastor que ya no está en la presencia del Señor y dijo que le escribieran cartas sobre lo que en su iglesia estaba pasando, las cosas buenas y malas, no como hacer chisme, sino de ver qué es lo que está pasando, él quería saber. Y algunos pastores le escribían, decían, pastor, yo estoy predicando acerca de la santidad, estoy predicando acerca de la integridad, estoy reprendiendo el pecado. Y la iglesia se enoja, ya no vienen a la iglesia. Y otro pastor dice, yo no predico tanto, dice, yo predico más del amor, yo predico más de la unidad, porque es algo que no ofende a la iglesia. La iglesia, ¿qué es lo que quiere, hermanos? A la iglesia no quiere que le incomoden. Hay iglesias que no les gusta que le digan las cosas como deben ser, se enojan. Hermanos, yo creo que nosotros como pastores, como líderes, debemos dar el alimento a la iglesia, todo el consejo de Dios, hablar del amor, hablar de la unidad, pero también hablar que la venida de Cristo está cerca y tenemos que prepararnos. Hay un video en que el pastor estaba predicando acerca de la santidad
y se reían. ¿Qué ese pastor, qué ese creído? Se reía, y llegó un momento que desapareció la iglesia. Y cómo se jalaban los pelos, algunos hermanos se agarraban y lloraban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor me advertía? ¿Por qué no hice caso? Y había otro pastor que les decía, no hermanos, Dios es bueno. Fornicaba, no, Dios te comprende, sigue más adelante hermano, es bueno con tal que no ofendas, haz tus relaciones sexuales, si tú lo amas a la chica al final se van a casar. Pero ese es pecado. Y el pastor así apañalaba a sus jóvenes, apañalaba a todos, no les decía las cosas como deben ser, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, decía. Y hermano dice que cuando se quedó la iglesia, el pastor se quedó ahí también carnal, y la iglesia agarró y lo agarró a palos, hermano, lo mataron. Por tu culpa, nunca nos enseñaste, nunca nos hablaste de todas estas cosas, nos engañaste. Hay una gran responsabilidad, hermanos, sobre el hombro de nosotros los pastores. Yo siento esa carga en realidad. Cada vez que estoy preparándome, cada vez que le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que necesita tu iglesia? Señor, ¿qué es lo que necesita tu pueblo? Yo tengo que enseñarles, pero también tengo que vivirlo. Yo tengo que enseñar a tu pueblo acerca de estas cosas, porque yo no quiero que se queden. Y hoy llegará un momento que tal vez se quedarán, pero no dirán que yo nunca les prediqué, hermanos. Que tenemos que prepararnos, tenemos que ser prudentes. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haciendo así. De cierto digo que nos pondrá sobre todos sus bienes. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, hermanos, la responsabilidad es para que Dios un día nos promueva a una responsabilidad mucho mayor. Porque así dice la Biblia. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si hay responsabilidad, pero si no cumplimos con lo poquito que tenemos en la iglesia, ¿qué Dios nos va a dar? No nos va a dar nada, hermano. Yo creo que a lo mucho, hermano, si pasamos nos pondrá de regadores o de jardineros, pero grande responsabilidad yo creo que no nos va a dar, hermano. Entonces dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hay muchos pastores como dicen, Cristo no viene, se demora, ya tengo 60 años, no viene. ¿Y qué quiere decir? Me voy a poner a comer y me voy a poner a beber con los borrachos. Quiere decir, hermano, el estado de degradación espiritual que cae en los siervos. Que Dios lo asocia, hermano, a la glotonería como pecado. Algunos piensan en comer nomás y es un pecado, es el Dios, hermanos, del estómago que no nos deja ayunar. Y es un pecado. Tú puedes comer rico, no te puedo decir que no, pero cuando ya, hermanos, vamos a hacer un ayuno, no, pastor, no aguanto un ayuno, me hace mal. Hermano, yo te digo una cosa, cuando tú entras a ayunar, cuando tú si tú, hermanos, tomas esta palabra, lo tomas con fe, hermanos, se hace realidad. Si tú tienes úlcera, tenga lo que tú tengas, si tú dices, Señor, yo me someto, voy a buscar tu rostro, enfermedad que tú sales sano, hermano. Pero hay muchos que dicen, pastor, tengo una úlcera, no puedo ayunar. Ponen pretextos. Algunos dicen, no, pastor, yo no estoy acostumbrado a lo máximo, tengo que tomar mi caldito o algo. Toma lo que quieras, hermano, lo importante que tú vengas. Y tienes que venir a buscar al Señor. Y Dios te va a sanar, Dios lo puede hacer. El comer, y algunos dicen borrachos. El pastor dice, bueno, ya mejor me pongo a tomar, me pongo a beber, a emborracharme. La vida espiritual comienza a decaer, comienza a descuidar, ya no comienza a predicar. Entonces dice, y vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Al infierno. Señor, que yo te serví muchos años, prediqué la palabra, que gané 10 almas, 15 almas. Nada, hermano. No solamente importa, hermanos, cómo tú has servido al Señor tus primeros 10 años fielmente, sino es desde que tú inicias hasta que tú terminas. ¿Me están entendiendo? La vida cristiana, hermanos, no es que el día en que tú fallas, Señor, pero yo gané 10 almas, hice mucho, de eso no importa. Lo que tú tienes que ser fiel, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No te dice, sé fiel 10 años, sé fiel 5 años. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis queridos hermanos, yo creo que con este tema, hermanos, es para nosotros hacernos pensar. Hay muchas cosas que nosotros todavía no entendemos.
pero lo poco que entendemos tenemos que nosotros ponerlo en práctica. Hemos visto el video ahí y en verdad, hermanos, después que todo se solucione, lo derrocan a ese grupo yihadista, hay indicios de una guerra, Israel e Irán. ¿Por qué Irán? Porque Irán está haciendo una guerra, una arma nuclear. Irán ha dicho que va a destruir a Israel. Israel, ¿por qué lo quiere bombardear a Irán? Porque quiere destruir sus instalaciones militares, donde está construyendo misiles nucleares. Porque si Israel no lo destruye, van a disparar esos misiles a Israel y lo van a desaparecer. ¿Qué es lo que busca Israel? Solamente supervivir. Hermanos, estamos ante los últimos tiempos, y yo en verdad cuando me pongo a pensar digo, Dios mío, nos has permitido vivir en los últimos tiempos. Es un tiempo de mucha lucha, de mucha aventura, de muchas cosas. Y yo le digo una cosa, de aquí a unos 50 años, hermano, ya no va a haber iglesias numerosas. Las iglesias van a ser pequeñitas. Hay que aprovechar este tiempo, hermano, que vamos a ver iglesias de 200, 300, pero de ahí más allá ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, como en los días de Noé. ¿Cómo en los días de Noé? Nadie quería convertirse. Todos estaban en la lujuria, en el pecado. La gente se va a endurecer más y más y más y más. En Inglaterra, hermanos, hay iglesias inmensas que hay 20 personas. Y a los jóvenes no van, hermanos, ya a la iglesia. No quieren ir, se han vuelto ateos, materialistas. Hermanos, se está invirtiendo. Latinoamérica todavía, hay todavía un poco de respeto y temor a Dios. ¿Por qué creen que han elegido, con eso termina, a un papa latino? Porque Europa, hermanos, no quieren saber nada de Dios. La mayor cantidad de católicos está en América Latina. Llámese Brasil, llámese Perú, llámese México. Entonces ellos han dicho, vamos a levantar un papa latino. Porque en Europa, hermanos, la gente no quiere saber de Dios, hermano. Ahorita están dándose leyes para el homosexualismo, para el lesbianismo. Y eso, hermanos, con un tiempo va a llegar a esta nación, hermano. Y, hermanos, de ahí va a venir ya todos los valores. En Chile ya no se puede hacer campañas evangelísticas, hermano. Está prohibido. La iglesia no puede hacer ayuda social, solamente el gobierno. Y eso ya está en Chile. Eso va a venir a estos países poco a poco. Argentina también. Ya hay discoteca para homosexuales. Ya pueden adoptar a los homosexuales hijos. Digo, ¿qué le van a enseñar a un hijo? Cuando esté pequeñito decir, ¿pero quién es la mamá? Hermanos, dicen que si damos cabida al homosexualismo se destruye la familia, hermano. Y saben una cosa, empieza, hermanos, ya a decaer ya las generaciones. Porque ¿por qué se casa un hombre y una mujer? Es para seguir la especie humana. Pero hombre con hombre, ¿de dónde van a venir los hijos? Hermanos, algo terrible que Satanás está haciendo. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia? Que a nuestros hijos inculcar los valores cristianos, que no cedan. Que no cedan. Ellos se confunden, pero tenemos que tener claro nosotros para enseñarlo. Porque cuando nosotros no estemos, ellos van a quedar. Y si ellos no están bien fundamentados en la palabra de Dios, hermanos, todo va a volver rápidamente sobre esta sociedad. Entonces hay un gran trabajo sobre nosotros como padres, como líderes, para que nuestros hijos estén fundamentados en la palabra de Dios. Nos ponemos de pie en esta noche, hermanos. Yo quiero que oremos al Señor y también les pido, hermanos, que disponga su corazón para el primero. Amén. El primero tenemos banquete. Tenemos, hermanos, que el Señor